Y cuando se dieron cuenta que algo le estaba pasando, era bastante tarde ya, ¿no? Entonces, porque mi hermano estaba convulsionando, con un paro, porque no había sido tratado. Y o sea, que esas lesiones cuando salvajes... las enfermeras se dan cuenta, porque hasta ahí ni un médico lo había visto, cuando las enfermeras se dan cuenta que está pasando esto, lo meten en el shock room. Que ahí hacen un desastre atrás del otro, porque imagínate que mi hermano, yo, por lo que se estudió en la causa y por lo que se demostró, hay una junta médica forense de 40 médicos que interpretaron esto de la Corte Suprema, que hicieron un dictamen, después también está la autopsia. Mi hermano murió por hipoxia, o sea, ya cuando lo agarran en el shock room es un desastre tras otro, y después para intentar tapar ese desastre quisieron dibujar una muerte. Por eso las O sea, un fracturas... accidente. Y decir que fue un accidente de tránsito que coincide con la versión del municipio, que es la versión que decían desde el municipio, O sea tanto que... el secretario de Salud, como el intendente Gustavo Pose, como la subsecretaria de Salud, la directora del hospital. O sea, eso están todas las Sí, declaraciones. de hecho, Pose firma. Lo que vos estás diciendo es que esas lesiones de alguna manera fueron intencionales para tapar lo que no habían hecho o lo que habían hecho mal. El abandono, digamos. claro. O sea, Para como que lo dibujar una golpearon muerte. después. Lo que acá no estaba previsto era que haya un traslado. Lo que iban a hacer era que mi hermano... Exacto. quede- Esa puesta en escena, como estaba en la cama. Sí, o sea, no esperaban que ustedes... Se pidió un traslado y ahí la desesperación fue muy grande y hicieron este desastre. Fue muy La sensación importante... que te queda de mirar el documental, para los que... Sí, que lo recomendamos, el Exactamente. documental de Carlos Delía. Sí. Lo primero que cuando termina, lo primero que vos charlas con quien tenés al lado es, se les cayó, le pegaron. O lo quisieron reanimar y no podían, Claro, pero... 3 o 4 hipótesis así que uno hilvana dentro, permitime Sí, la posibilidad, pero es raro la situación. Sí, sí, es raro y bueno, y está la gente ahí en el juicio que son los que tendrían que declarar qué le hicieron y por Es qué le hicieron eso. increíble Lo que que no nunca se lo se haya hicieron también conocido. decir. Claro. Yo no participé de esa cosa macabra. Claro, es la manera, de hecho, es la manera de defenderse Exacto. que tienen ellos. Porque si uno piensa en una caída, supongamos que hubiese tenido una caída, la verdad que es difícil pensar en semejante cantidad de fracturas de una caída. ¿Y por qué no se lo dijeron aparte Digo, a la vos familia? claro, ¿y por qué no se lo dijeron? Bueno, Pero ponele que ¿por no se lo han ¿Por dicho qué no lo porque se sentaron les en el cayó libro? y porque no lo quisieron En decir. el libro. Pero parecería ser como que hay algo más, porque nadie que se queda de una aparte camilla... es obvio, quisieron se le ocultar todas fractura las pruebas de eso. todo. Arrancaron la hoja de la enfermería, Claro. borraron las cámaras, ¿no están? Sí, después, bueno, esa es la segunda parte sería, ¿no? Una vez que mi hermano fallece, que no es que fallece, sino que en el hospital italiano lo único que me dijeron es que había que desconectarlo Muy que duro. habían hecho la denuncia policial, que se iba a proceder a desconectarlo del respirador y ya inmediatamente vino la gente del Incucay para que donemos los órganos. O sea, imagínate Terrible. el cuadro, ¿no? Entonces, eso es hasta un punto, ¿no? Que esto es estos 2 días que les estoy contando, el derrotero que sufrió mi hermano, bueno, el sufrimiento, hasta ahí es lo técnicamente relacionado con la muerte. Después empieza el otro derrotero, que es cómo actúa un sistema político impune que lleva 44 años en el poder, llevaba, en cabeza de Gustavo Pose, el intendente. El hospital se llamaba Melchor Pose, como el padre del intendente, y todas las maniobras que empiezan desde el municipio, desde el hospital, para no esclarecer el tema. No solo no esclarecerlo, sino Ocultar. para encubrirlo. Y ahí empieza esto, ¿no? Con los allanamientos, con las cosas, empieza el robo de las historias clínicas, el completar las historias clínicas, los espacios con letras de otros médicos, la desaparición del libro de guardia del shock room. Todo una operación y un mecanismo, también salir a declarar y las versiones de que fue un accidente de tránsito, todo un mecanismo para tapar esta situación y que quede con muchísima impunidad. También operaban sobre la justicia, sobre los peritos médicos oficiales de San Isidro, quisieron cajonear la causa, es decir, que eso no había sucedido en el hospital de San Isidro, que mi hermano había muerto 15 días más tarde en el hospital italiano. Toda una locura que lo único que hacía era dejar más dedos marcados en lo que ya había sido un escándalo.
Pero que quizás si no hubiera tenido la fuerza tuya y de tu familia y mismo, ¿no? El lugar que vos tenés en los medios y todo, hubiera pasado desapercibido para otra persona, digamos, que puede estar quizás atravesando lo mismo y todavía pidiendo explicación, ¿no es cierto? Hay una realidad que es que hubo mucho encubrimiento de esto, Demasiado. inclusive desde los medios también, hay Demasiado, que decirlo, ¿eh? No sé si exactamente. vos lo sentiste eso, Mariano. Mira, yo tenía una práctica que era... Yo hago público este hecho por esto mismo que vos decís, ¿no? Porque tenía un lugar donde expresarlo, me parecía una injusticia muy grande, me parecía que no está bueno naturalizar este tipo de cosas, y sentía que esto mismo también le estaba pasando a un montón de gente. Claro. Lo corroboré cuando hago pública la denuncia, me empiezan a llegar un montón de pedidos De del otros hospital. casos. De casos, de víctimas, de familiares que o les había pasado lo mismo o estaban pasando por esa situación. No era un hecho aislado esto. No, tal es así que mirá lo ridículo de la situación y lo ingenuo y cómo las prácticas que tenían en ese hospital, que cuando me llamaban y me decían, mirá, tengo a mi padre acá en la guardia del hospital, no lo quieren trasladar, no lo quieren atender, yo les decía, bueno, decirle que si no lo atienden va Mariano con las cámaras de televisión. Y automáticamente se destrababa. Así es como funciona Ay, ese no. hospital. Y sigue funcionando hasta el día de hoy. O sea, porque de los 9 médicos, hay 4 médicos que siguen trabajando en el hospital. Locura. ¿En ese mismo? En ese mismo, sí. El jefe de guardia, el jefe de la terapia intensiva, bueno, 2 de los médicos, el director de emergencias, que ahora es el director de salud del hospital, que se llama Miguel Pereira, que ayer justamente declaró en el caso, conocido como el Negro Pereira en el municipio de San Isidro, y es quien manejaba las 2 puertas del hospital. El hospital tenía una puerta para pacientes comunes y una puerta para VIP. pacientes VIP. Este tipo sigue ahí, ayer vino a declarar, fue muy inconsistente sus declaraciones, estaba obviamente coacheado, como están coacheados todos por abogados, mismo los enfermeros que vinieron ayer, pero no dejan de dejar marcados los dedos en las declaraciones, ¿no? Con las contradicciones, con las incongruencias. ¿Se puede saber qué dijo? Bueno, este tipo claramente tenía mucho más información de la que dio, porque era el director de emergencias en ese momento. Es un tipo que lleva 30 años en el hospital, pertenece a la mafia sindical del hospital también. Entonces, es muy grande la impunidad que proporciona eso y tener que escuchar a esta gente que no hace nada por colaborar, ¿no? Con una familia rota. ¿Qué dijo este hombre? Dijo que... Te digo, lo que no dijo, ya te imaginarás las cosas que no Sí, dijo. seguramente. Y obviamente nunca decía ningún nombre. Me dijeron, me dijeron, pero no mencionaba quién. Pero dijo 2 cosas claves importantes. Una es que a los enfermos, cuando no había lugar en los boxes o en la guardia, se los dejaba en el pasillo, que fue lo que sufrió mi hermano. Y otra es que mi hermano entró en un código amarillo y cuando estaba en el shock room estaba en código rojo. O sea, ¿qué pasó ahí en ese lapso de 2 o 3 Claro. horas? Bueno, eso es lo que tienen que explicar esta gente. Y si no lo explican, está demostrado con toda la investigación. La persona que vos decís que te tocó el hombro cuando subías a la ambulancia y te dijo, hicimos de todo para salvar a tu hermano, ¿qué rol tenía? Ese era el médico de la terapia intensiva, el que firma la epicrisis, se llama Campos, y es el que durante el último día de estadía de mi hermano en el hospital de San Isidro fue el que terminó de encubrir todo, porque ese es el que tapó la situación. claro. Ese recibió a mi hermano en una situación, pero a mí me decía otra. Ese es uno de los 9. Y la epicrisis con la que sale mi hermano del hospital Era una mentira. no coincide con el estado decía nada de que las nos cuenta. fracturas, Nada. nada.